Buenas tardes, noches para todos ustedes. Gracias por estar aquí en la Casa de la Historia y la Cultura Agustín Tosco para compartir una parte de historia. Nos acompaña el señor Intendente Municipal Ezequiel Germán Moiso, la Secretaria de Gobierno Gali Gómez, el Secretario de Finanzas José Luis Leseta, demás autoridades, público presente, la Coordinadora de Cultura. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes para esta tarde-noche compartir una parte de historia. Y en ella hoy abrimos una puerta a nuevos mundos. Nos reúne la magia de las palabras escritas. Porque hoy, en la presentación del libro Colonias de Sangre, y tenemos al maestro Neldo Perniot. Un aplauso para el escritor de este libro, bienvenido a Coronel Moldes, hijo nativo de Coronel Moldes, así que un halago que esté entre nosotros compartiendo esta historia. Y la historia de Neldo la vamos a resumir brevemente, porque nació en Coronel Moldes y alternó sus estudios, tanto primario como secundario, en la parte rural y en la ciudad también. Y luego se radicó en Córdoba para sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se recibió como abogado. Una síntesis que, bueno, de muy pequeño también tuvo sus inquietudes literarias y poéticas. Y también hizo una obra, El Fogón de los Arrieros. Fue cofundador de la Sociedad de Escritores Riocuartense, el SER. Así, aquí lo tenemos a Neldo Perniot en Coronel Moldes. Y es importante la parte de la escritura, del libro. La lectura es uno de los actos más grandes e importantes de la vida. Gracias a ella podemos informarnos, aprender y adquirir conocimientos, mejorar personal y profesionalmente, entretenernos. Y lo mejor de todo es que ninguna de las cosas citadas anteriormente son excluyentes entre sí. Bienvenido, Neldo, a Coronel Moldes. Tu palabra, Ezequiel. Vamos a compartir un saludo y luego vamos a hacer un poquito del prólogo cortito de lo que consiste el libro. Bueno, hola. Con poco volumen, ¿sabes? ¿Se escucha ahí? ¿Escucha algo? Bueno, muchísimas gracias, mi querido Víctor. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes, por haber dispuesto de un rato esta tarde para venir aquí a charlar un poco de algo histórico. Muchas gracias, señor Intendente, por permitirme utilizar estas hermosas instalaciones y por recibirme en su casa. Es un placer estar de nuevo acá en Moldes, en segunda vez presentando alguna obra literaria mía. Si quiere, continúe nomás que después empezamos con la presentación del libro. Bien. Y bueno, algo del prólogo del libro Colonias de Sangre, donde esta novela
en la historia de la vida del militar José Francisco de Amigorena, que es el protagonista. Y de ahí utilizamos una parte del prólogo para que no se haga tan extensivo. En cuanto al título, Colonias de Sangre, fue el escenario que encontró el joven teniente vasco a su llegada. Sangre vertida por las flechas y lanzas, los cuchillos y los sables empuñados por los indómitos pobladores aborígenes en sus brutales malones, regando con ella esas colonias mal protegidas y peor defendidas. El conocimiento de tales atropellos fue el generador de la indignación que inicialmente lo impulsó a promover e iniciar su gesta de dominio y pacificación. Entonces queda ahora la parte donde el escritor nos acompaña aquí y va a dar detalles y decimos de dónde nació la idea principal para escribir este libro. Bueno, eso yo lo cuento en las reflexiones preliminares. Y fue curiosamente, un día yo salgo de mi casa, de mi departamento en Río Cuarto para ir al Banco Córdoba, que estaba a una cuadra, y antes de llegar a la catedral hay una librería que se llama Librería Superior. Ahí al frente había una mesita con varios libros y un señor, era abogado, por eso estaba con traje, corbata, zapatos brillosos, todo bien. Me detuve a preguntarle qué estaba haciendo allí. Me dice, estoy promocionando estos libros que era un historiador de Buenos Aires, que es una excelente persona y un brillante historiador. Tiene un programa radial y ya lleva como 6 o 7 libros publicados. Y ese que estaba allí, se lo compro y descubro a este personaje, porque el libro de este señor hablaba sobre las fronteras de la civilización y hablaba del encuentro entre los colonizadores españoles y los pueblos aborígenes. Entonces me pareció interesante cuando lo empiezo a estudiar un poco, a conocer un poco a este señor. Digo, este es un hombre que merece ser recordado por la historia. Ha dejado mucho no solo a los españoles a los cuales servía en ese momento, sino a los que después llegamos y nos quedamos con estas tierras. Yo pensé que entre los claroscuros de la historia, este hombre estaba necesitando que se lo rescatara. Por eso les agradezco a ustedes que han venido esta tarde aquí, porque me van a ayudar a rescatar desde el ostracismo a un brillante militar. Un brillante militar que, además de ser militar, era el comandante, fue durante más de 30 años comandante de las fuerzas de frontera de Mendoza. ¿Qué pasó? Hola. Comandante de las fuerzas de frontera de Mendoza, o sea, todo el ejército virreinal, cuando este era el virreinato, todavía en la época que pertenecíamos al virreinato del Alto Perú, y su misión era establecer relaciones entre los colonizadores y los pueblos aborígenes. Fue tan brillante en su actuación que logró acuerdos de paz que duraron muchos años y fue realizando una permanente campaña con los pueblos aborígenes. Para eso no solo tenía la valentía de luchar en los enfrentamientos militares que tenía con los malones, sino que además tenía tan buen criterio para tratar con los aborígenes que muchísimas veces los invitaba a su casa
hasta los invitaba a dormir a algunos caciques que venían. Cuando hubo cuando en una gran batalla secuestró, mejor dicho, capturó y llevó prisioneros a familiares de dos famosos caciques mapuches, no tuvo mejor idea que alojarlos en su casa y tenerlos durante mucho tiempo a las esposas de dos caciques importantes y sus hijas. Después a las esposas las entregó, pero las dos hijas las tuvo mucho tiempo en su casa. Su esposa, que era maestra, las fue educando, buscaron chicas de la Acción Católica para que les enseñaran la religión católica, y ellas, estas chicas, si bien no abandonaban sus creencias indígenas, ¿no es cierto? Y para ellos el sol, la luna, la tierra eran cosas sagradas. Pese a ello, se bautizaron en la Catedral de Mendoza, dos hijas del cacique Rocco, que fue un famoso cacique mapuche. Tuvo una hermosa relación con los pueblos aborígenes, lo que le permitió hacer esos acuerdos que acabo de mencionarle, acuerdos de paz muy importantes. Pero lógicamente no terminaba allí su actividad. Este hombre, que fue amigo de virreyes como el virrey Ceballos, muy amigo del marqués de Sobremonte, que era en ese tiempo gobernador de la provincia del Tucumán, que se llamaba toda esta zona, y con ellos establecía relaciones muy importantes. Fue a Buenos Aires varias veces para tratar con los virreyes. Con Sobremonte se visitaban frecuentemente. Además de esas vinculaciones con la alta magistratura del virreinato, era un hombre, tuvo vinculaciones, por ejemplo, con Mamá Tula, la famosa santa que acabamos de consagrar como santa hace poco. En mi libro se relatan sus encuentros, sus conversaciones y demás. Y además era un hombre, lamentablemente tenía una mujer hermosa física y espiritualmente, pero que lamentablemente no le pudo dar nunca ningún hijo. Será por eso tal vez que en algunas picardías del capitán de Amigorena tuvo 4 hijos con otras mujeres, algo que su propia mujer le reconoció y le perdonó, como lo relata el libro, cuando después de morir él, vienen esos chicos a saludarla, y entonces ella habla con ellos. Es interesantísimo ese encuentro de la mujer con los hijos extramatrimoniales de su marido. Bueno, además de eso, se dio el lujo de refundar una ciudad. Había una población que se llamaba Corocorto, de Mendoza al sur, de Mendoza al este. Había lugares que había ciertos yacinales, había lagunas, y había varios pueblitos chiquitos por ahí. Sobremonte les dijo: amigo de Amigorena, quiero que vaya y vea cómo se puede hacer ahí para restaurar la gente que vive ahí. Y él restauró y fundó de nuevo una ciudad, un pueblo, una población, que son los cimientos de lo que hoy es la ciudad de La Paz, en Mendoza. Cuando vamos de aquí a Mendoza, la ciudad de La Paz está cerca de la ruta, y esa ciudad, esos primeros cimientos los puso José Francisco de Amigorena. Bueno, hay muchas cosas más que les voy a contar, pero yo quisiera, para
para no aburrirlos tanto, pedirle al profesor del taller de literatura, mi amigo Lucio, que nos lea un trozo de un encuentro para que conozcan cómo se las gastaba en las batallas con los indios. Querido Lucio, por favor. Hola, buenas tardes para todos, buenas noches ya. Un honor poder leer parte de la obra del señor Eneldo Ferniot, escritor a quien trabajamos en nuestro taller literario, a quien admiramos y de quien estamos maravillados de poder presentar y poder participar de este nuevo libro que es Colonias de Sangre. Así que yo voy a leer una batalla. Es algo parecido. Perfecto. Parte de la batalla. Buen tenao, te haré pedazos, indio inmundo. Y agitando su espada avanza hacia él con gesto amenazante. El cacique lo escucha, gira su cabeza y lo ve. Dando muestras de la valentía y fiereza que su fama pregona, sale con toda la furia de su potro al encuentro del enemigo que se acerca. El choque es violentísimo. Dos cuerpos que ágilmente esquivan los golpes de lanza y espada. Dos caballos que se cruzan rozándose. Un encuentro impetuoso de hombres y de brazos rompiendo el equilibrio y arrojando hacia el piso a ambos guerreros. Un revuelco de cuerpos en el suelo. El indio sujetando a su rival con una mano y buscando con el cuchillo que enarbola en la otra el cuello cercano. El vasco girando ágilmente hacia un costado y tumbando al infiel sobre su espalda para ponerle de inmediato la rodilla encima y ajustar con la bota el brazo del cuchillo inmovilizándole. Son dos titanes midiendo épicamente sus fuerzas, se miran con idéntica furia en sus pupilas, igual resolución suicida en la tensa comisura de sus labios. Similares insultos vociferados entre el agitado respirar de sus esforzados pulmones, hasta que el brazo armado del indio zafa de la bota y sube en dirección al pecho del comandante que está encima. Este lo ve de reojo y en un acto reflejo lanza un manotón a la muñeca, la aprisiona con fuerza ciclopea, fuerza que solo el peligro cierto de muerte puede fogonear de tal manera, y la baja bruscamente y con violencia hacia el pecho desnudo del indio. Es el fin de la lucha. El rústico cuchillo se introduce hasta el mango entre las costillas de ese musculoso pecho. Y en forma simultánea coinciden un quejido y un borbotón de sangre. Guentenao afloja lentamente sus contraídos músculos. Con una mirada de incredulidad y desconcierto busca los ojos de su contrincante. Trata de pronunciar algunas palabras que ya su lengua tensa se niega a formular y con un pavoroso estertor de cabeza se inclina y su cuerpo despide los últimos atisbos de una vida que se extingue. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, a lo largo de la novela hay varias batallas descritas de este modo, donde se muestra todo el valor de Comandante Amigorena. Comandante Amigorena que a Moldes también les debe interesar. Los moldenses le debemos mucho también al Comandante Amigorena, porque fue al final, ya cuando 6 meses antes de morir, logró el acuerdo de mayor trascendencia con los indígenas. Y ese acuerdo fue con los ranqueles. Los ranqueles eran indios muy rebeldes, que nunca habían aceptado hacer tratados de paz ni nada por el estilo. Y en 1999, allá por, no sé si fue junio o julio,
de Amigorena logra firmar un tratado de paz que duró durante más de 20 años, como 22, 23 años, en que se sosegaron los indios, en que se acabaron todos los malones, en que la zona esta, toda esta zona de Río Cuarto, de Villa Mercedes, Achira, todo el sur, vivió con tranquilidad y pudo progresar porque se acabaron los malones todo ese tiempo. Así que fíjese que hablando de Achira, acá tengo un recuerdo. El 30 de octubre de 1777, un cacique muy famoso y muy sanguinario que se llamaba Yanquetruz, con 600 indios, atacó una caravana de carretas que paraba ahí, que venía de Buenos Aires a Mendoza y se había alojado en Achiras. Estos malditos mataron a 31 personas y cautivaron a varias más, entre ellas al canónigo Cañas, un sacerdote que venía en la excursión en la caravana, y que se lo llevaron a las tolderías y después lo degollaron allá en la toldería. Bueno, esto ocurrió aquí cerca, en Achiras. También había entre esos ranqueles un famoso machuca. Machuca era el sobrenombre que le daban a un muchacho de 20 y pico años que se llamaba, por acá lo debo tener anotado, Lorenzo Vargas y González. Había hecho travesuras acá en la civilización, entonces se fue a las tolderías. Se alojó en las tolderías y empezó a ser el espía de los indígenas con la gente con los españoles o con los españoles que estaban en esta zona. Entonces él venía, como la gente lo conocía, lo dejaba pasar, entraba, se enteraba de cuándo se iba, de a dónde iba uno, de qué hacía el otro, y cuántos soldados tenían, si tenían armas, si no, y les llevaba todos los chismes a los caciques de su toldería. El cacique, uno de los caciques importantes que hubo acá cerca de Río Cuarto, fue Baigorria, que fue pariente del Baigorria, del sargento Baigorria, que tiene nombre en una de las poblaciones cercanas a Río Cuarto. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Habría muchísimo para hablar, pero quisiera que lo leyeran en la obra. Recién dije algo de las relaciones sociales que hacía mi querido amigo, el capitán de Amigorena. Y para que nos instruya un poco sobre eso, le invito a la señora Isabel, por favor, que nos haga, que nos lea un pequeño fragmento de la novela donde se cuenta algo del amigo. Tome asiento, por favor. Un honor para mí que me haya elegido, y yo, como toda mujer, me he elegido algo amoroso. Algo, nada de batallas es acá. Es un encuentro de amor. Muy bien la elección que hizo. Manuela, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Ella reacciona de similar manera. Hola, José, tanto tiempo. Ambos se abrazan besándose en la mejilla y con evidente alegría comienzan a conversar. ¿Sigues al frente de las milicias mendocinas?, pregunta ella, que fue la esposa del sargento Privero Rodríguez, muerto hace 3 años en una refriega con los infieles. Ambos matrimonios supieron compartir reuniones y encuentros. Eran buenos amigos. Tras su obvia respuesta afirmativa, él requiere: ¿y tú? ¿Qué tal? Te veo más bonita que nunca. Seguramente efecto de algunas tiernas caricias. Con una carcajada le responde: ja, ja, siempre piropeador y atrevido,
Pero no, desgraciadamente esas caricias están faltando. Y mientras le toma del brazo, señala la casa que está enfrente diciéndole: vivo aquí cerca, ven, entra, que te serviré algo fresco. Lo demás es casi previsible. La tibieza de una mano que baja suavemente por la espalda, cuyas transmisiones sensitivas despiertan impúdicas ansias a las que el respeto impidió en otra época dar satisfacción, pero guardó latentes allá en el subconsciente y ahora generan estímulos que vértebra a vértebra van haciendo surgir dulces deseos, esos que la soledad solo aplacó, pero permanecen tan vivos como siempre. Encuentros temerosos de labios entreabiertos, que superando dudas se entregan con virginal ardor a la presión de un beso que las ansias repiten, repiten, repiten. El silencio, quebrado por un crujir de telas desechadas, develando un espacio de sensible piel sobre la cual los dardos de roces y caricias inyectan la pasión. Y entre un latir intenso de sangre por las sienes y un estrechar de cuerpos en apretados roces, se repiten los juegos de posesión y entrega, que en múltiples vaivenes escalan las alturas hasta elevar sus almas al éxtasis sublime. Se genera entonces una explosión luminosa de bengalas bajo un cielo de goce y complacencias, cuyo ardiente y final chisporroteo se derrama y desliza lentamente hacia un suave destino de dulce y placentera quietud. La pasión ha vencido una vez más al pudor en el encuentro entre realidad y fantasía, imponiendo esta las sólidas razones de su sinrazón inexplicable. De aquí en más, esa vorágine arrastrará consigo, en una atracción intensa e irrefrenable, a esas dos existencias cautivadas por hados invisibles que estrechan sus espacios y anulan albedrío. Bueno, muchas gracias. Así era el comandante José Francisco de Amigorena. Los indígenas le llamaban el Capitán Grande. El Capitán Grande por su presencia, por su éxito en las batallas, por hacerse respetar, pero al mismo tiempo ser afectuoso y cariñoso con los indígenas que se prestaban a su amistad. Y siguió durante 33 años, como les dije, siendo el comandante de las milicias de frontera en Mendoza. En Mendoza hay una calle que se llama de Amigorena, en pleno centro de la ciudad, y en algunos pueblos mendocinos también lo recuerdan, pero es lo único que he podido encontrar. Yo, para escribir este libro, me radiqué en una oportunidad en Mendoza. Fuimos con mis señores, estuvimos más de una semana allí, y donde yo ya tenía el contacto hecho con las autoridades del Archivo Histórico de Mendoza, y entonces todos los días me encerraba en el archivo con Amanda, que me hacía de partener, y la gente del archivo me proveía de todos los elementos que yo necesitaba para poder seguir la historia de Amigorena.
sus cartas, sus actas de batalla y demás. Y después de más de una semana de estar estudiando eso, fuimos a Buenos Aires y también estuve en el archivo de las Fuerzas Armadas, sé que está frente a la Plaza San Martín, ahí en el Palacio, no me acuerdo cómo se llama el palacio, donde otro bibliotecario muy amable y muy atento de allí, que yo lo cito acá en el libro, en el prólogo, me brindó también muchísimo material que me sirvió para poder elaborar esta novela. Ustedes, gracias, querido. Ustedes, cuando la lean, se van a dar cuenta, porque cuando cito algo de importancia, normalmente hago una llamada al pie y allí indico de dónde he extraído esa información. El joven bibliotecario Víctor Chávez, de la Biblioteca Nacional Militar General de División Agustín P. Justo de Buenos Aires, fue otro de los que me brindó este material. Además de eso, el estudio de muchas obras y todo lo que pude alcanzar a obtener me permitió ir estudiando esta novela. Es decir, hay mucha ficción, por supuesto. Cuando yo digo que sale el ejército de la ciudad de Mendoza a las 6 de la mañana bajo un día de llovizna y frío, eso es ficción, porque yo no sé si cuando salieron había llovizna y frío, estaba lindo el tiempo. Eso es ficción, pero que salieron de Mendoza tantos soldados en tal día y fueron a tal lugar, eso sí es cierto, ocurrió y por eso yo lo relato aquí. Quería hacerles conocer algo más. Yo les dije recién que hubieron 2 encuentros con nuestra reciente santa, y les voy a leer un trozo del encuentro. Un trozo del encuentro. Estaban en una pensión en Tucumán, creo que fue. A ver, ¿a dónde estaban? Una pensión. En Córdoba. En la ciudad de Córdoba, la historia de esta mujer, de esta santa, cita justamente que en esa época ella estuvo en Córdoba. Y el encuentro es más o menos así. Están cenando y ella dice: hermana, ¿a qué congregación pertenece? Con una sonrisa ella le responde: no, señora, no soy monja, solamente una laica jesuítica. Es decir, mis votos son solo de castidad y pobreza, pero no de obediencia a ninguna orden, habiendo sido simplemente parte del movimiento gestado por los jesuitas hasta su expulsión. Esa fue otra de las cosas que lo tuvo, ya vamos a hablar de eso. ¿Y está cumpliendo alguna actividad específica como la caridad pública o alguna otra tarea solidaria? Le pregunta la esposa de Amigorena a esta señora. Sí, señora, la expulsión de la Compañía de Jesús acabó con una de las importantes tareas que los jesuitas realizaban, que eran los ejercicios espirituales instruidos por San Ignacio de Loyola. Yo me propuse suplir esa pérdida, así que comencé organizándolos en mi natal Santiago del Estero, pero luego decidí llevarlos a los hermanos pobres del noroeste y de allí vengo. Ahora lo estamos haciendo aquí, con mucho éxito, gracias a Dios. Y aquí al pie digo,
organizó 14 tandas de ejercicios espirituales de 10 días con más de 200 y hasta 300 personas cada una. O sea, más de 3.000 personas en un año en una ciudad de Córdoba que solo tenía 11.500 habitantes. Y esto me lo informó un libro escrito por este sacerdote que tuvimos en Río Cuarto, que después fue cardenal en Buenos Aires y Francisco lo llevó al Vaticano, que es el padre Tucho. El padre Tucho ha escrito muchos libros y en uno de sus libros escribe y cuenta todo esto. Bueno, el capitán, que sigue con atención la conversación mantenida entre su esposa y esa extraña joven, no puede resistir la tentación de intervenir. Hermana, es muy loable la tarea que usted realiza. ¿Hace mucho tiempo que viaja por los pueblos del noreste? Con natural modestia y los suaves modales que ha mantenido desde el inicio de la cena, ella responde: hace ya varios años, señor. Ocurre que casi siempre viajo a pie y descalza, así que me desplazo con lentitud. Y cuando llego a una población debo solicitar autorización para realizar los ejercicios, buscar un lugar donde pueda reunir unas 100 personas, conseguir sacerdotes predicadores, repartir boletines invitando a concurrir a los habitantes, pedir limonas para comidas y otros gastos. Los demás comensales ya están todos escuchando con atención las palabras de la mujer y, asombrado por la envergadura del esfuerzo que acaba de describir, alguien del grupo le pregunta: ¿y cuánto lleva ya recorrido por estos agrestes caminos norteños? No lo sé con certeza, pero sin duda son más de 5.000 kilómetros. Y suspirando agrega: y todavía me esperan muchos más, porque mi intención es llegar hacia Buenos Aires para llevar los beneficios de los ejercicios espirituales también a los porteños. Después, en otra parte, en una oportunidad que de Amigorena y su esposa fueron a Buenos Aires, se encontraron de nuevo con ella y relato también ese encuentro. Yo les quería decir, entre las cosas que tuvo que enfrentar de Amigorena, que lo preocuparon y que preocupaban a todo el virreinato, fueron, en un momento dado, la revolución de Túpac Amaru en Perú. Cuando estaba aquí los españoles tratando de imponerse con sus fuerzas para ir conquistando el territorio de esta parte de América, se produjo en el Perú la revolución encabezada por Túpac Amaru o José Javier Condorcanqui, que fue brillante, que por muy poco no pudo triunfar, y sobre todo por la traición de algunos de sus colaboradores. Si otra hubiera sido la historia de América, si Túpac Amaru hubiera triunfado en esa revolución, otra hubiera sido la historia de América. También en esa época hubo la expulsión de los jesuitas de aquí de Argentina, y eso, cuando los jesuitas fueron expulsados y el rey de España ilegítimamente se apoderó de todo el patrimonio que los jesuitas tenían y que, como todos ustedes conocen y saben, era enorme. En Córdoba tenemos las estancias jesuíticas, varias estancias jesuíticas, la manzana jesuítica de la capital. En San Luis también había estancias jesuíticas y en muchos otros lados. Eso también afectó enormemente porque tocó la sensibilidad íntima de los indígenas. En las misiones jesuíticas, en las misiones que están justamente en la provincia de Misiones, que hay unos restos de unas instalaciones de ellos, ahí tenían a los nativos, no me acuerdo cuál eran las tribus que ahí tenían, pero tenían los nativos y los tenían muy bien atendidos,
les enseñaban música, les enseñaban a escribir, los tenían como verdaderamente como huéspedes, no como esclavos. Entonces, cuando se expulsan a los jesuitas, estos pobres indígenas quedan de nuevo abandonados y a la buena de Dios. Lamentablemente eso también hizo que esos pueblos se rebelaran contra el español que les quitaba ese apoyo de los jesuitas. Al mismo tiempo, se produce en 1786 la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, que enarbolaba aquel criterio de libertad, fraternidad e igualdad y fraternidad, empezó a preocupar, porque después se vio, Francia avanzó y Napoleón tomó parte de España. Y entonces empezaron a pensar acá, ¿qué pasa si la Revolución Francesa nos viene traída por los mismos franceses aquí después que tomen España? Era bastante preocupante. Bueno, todas esas cosas se fueron influyendo en la vida del capitán de Amigorena y él tuvo que resolver muchas cosas de esas a lo largo de sus 33 años de vida. Por eso este libro trata justamente de sacarlo del claroscuro de la historia y ponerlo en evidente presencia a José Francisco de Amigorena, para que lo recordemos. No es un héroe nuestro, por supuesto, no fue soldado de nuestra independencia, fue anterior a eso. Él fue un soldado para los españoles, pero dejando sus enorme cantidad de acuerdos de paz con los aborígenes, le ha dejado un servicio enorme, le prestó un servicio enorme a toda esta zona que estaba, sobre todo la zona de Río Cuarto, del sur, de Moldes, de Maquena, de toda esta zona, hasta hay una laguna del Cuero, que era uno de los lugares donde tenían sus tolderías los ranqueles. Bueno, todo eso, las tareas de José Francisco de Amigorena le han permitido frenar por 20 y pico años con el último acuerdo, frenar los malones, los terribles malones que había. Justamente, ¿por qué se llama colonias de sangre? Colonias de sangre se llama porque cuando de Amigorena viene de España, era vasco. Era un muchacho vasco de 22, 23 años que había terminado su carrera militar allá en Huesca, en la zona vasca de España, y se venía estrenando su título de subteniente. O sea que, por eso en algún momento dice de esta lectura que hizo el profesor de literatura Lucio, habla de que el vasco no sé qué cosa hizo con su sable. Por eso, porque él era un vasco de allá, que venía de esa zona. Y yo creo que tenemos que recordarlo. Por eso les agradezco a ustedes que hayan venido aquí esta noche. Les agradezco muchísimo. Y al mismo tiempo aprovecho para invitarles para el futuro, no sé cuándo, ya les fijaremos tiempo. Yo estoy trabajando en otra obra, y es también una obra histórica. Es también una novela histórica y su personaje también es muy interesante y ha tenido mucho que ver con Argentina. Es Luis, ¿cómo es que se llama? Exacto, es don Luis Bernet. Luis Bernet, ustedes se acordarán,
cuando los ingleses tomaron las Islas Malvinas, él era el que estaba al frente de las Malvinas. Pero Luis Bernet tiene una historia muy interesante que comienza en Alemania, que sigue después en Estados Unidos, luego continúa en Buenos Aires y los últimos años con una hermosa mujer y una hermosa familia lo desarrolló en las Islas Malvinas. Esa historia es lo que estoy trabajando ahora. Cuando la tenga terminada, los invito para que vengan y charlemos un poco de Luis Bernet, de las Malvinas y de todas esas cosas. Bueno, mis queridos amigos, yo les agradezco una vez más. Quiero agradecer el libro, en realidad, y lo digo con modestia, pese a ser el autor, porque es un libro, diríamos, de lujo, porque su impresión es de primer nivel. Yo he tenido aquí la colaboración muy importante, primero de mi hijo, Javier, que se ha preocupado con la imprenta de todo el desarrollo del libro. Esta tapa, por ejemplo, tiene en relieve la figura de un soldado, y tienen colores contratapas, las dos alas de contratapas, y después tengo la colaboración de mi nieto, Juan Cruz Ferniot, los dibujos que son todos hechos así rápido, a mano alzada, son todos de mi nieto Juan Cruz Ferniot. Ustedes lo van a ver y para mí han receptado perfectamente la idea que querían transmitir. Además, esto es medio familiar, porque además de mi hijo Javier y de mi nieto Juan Cruz, hay un sobrino, Daniel Ferniot, que trabaja en la imprenta de la Universidad de Río Cuarto, que ha colaborado enormemente también en la preparación para ya llevar a imprimir esto, que se imprimió en una imprenta Ingraf de Río Cuarto, unos excelentes impresores que hacen un trabajo muy lindo. Por eso digo que es un libro que puede ser de lujo. Señores, amigas y amigos, espero entonces poder citarlos pronto para para relatarles ese otro trabajo. Y mientras tanto les pido que en su vida, que sigan con su vida una vida de solidaridad, de afectos, de ternura y de consistencia, que eso nos va a permitir tal vez el día de mañana, cuando debamos rendir cuentas ante el tribunal celeste, hacerlo con aquellas sencillas palabras del poeta: Señor, yo no traigo nada de cuanto tu amor me diera, todo lo dejé en la arada en tiempo de sementera, allí dejé mis ardores, vuelve tus ojos allí donde he sembrado unas flores de fe, esperanza y amores, y ellas te hablarán de mí. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Neldo. Le vamos a dar la palabra al señor intendente municipal, diciendo: están los libros a disposición para el que lo quiera comprar, y decimos que un libro nace del sueño y del esfuerzo de un escritor. Y lo último que te voy a decir, Neldo: Colonia de Sangre, el nuevo libro de Neldo Ferniot, nos obliga, con el recorrido de su sensible
plumas a conocer algunos hechos históricos de manera amena, con el agregado ficcional que enlantece la historia. Mendoza, año 1766. De allí surge el personaje de la vida real que exigió el autor un profundo trabajo de investigación. Colonias de Sangre es para lectores exigente y merece un lugar destacado en la biblioteca de cada hogar. Gracias, Neldo. Y bueno, le damos la palabra al señor Intendente Municipal. Buenas tardes a todos. Y es difícil hablar después que habló el Eneldo Nelvo. Claro. Pero realmente los que no sabemos de dónde los escritores sacan las obras, porque muchas veces pensamos en su cabeza, y hoy me desburraste personalmente de dónde un escritor está a la pesquisa de motivos entusiastas de conmemorar una obra o enaltecer un nombre. Y esto realmente lo hacen los que tienen el talento de saber sacar esas pesquisas, porque si no tengo mal la información, desde tus primeros pasos por las escuelas siempre escribiste y siempre tuviste las poesías en los actos y eras... Ahora no veo acá a ninguno de mis compañeros de escuela, pero si estuvieran se acordarían. Les volvía locos a poesías y a cosas en todos los actos escolares. ¿Y eras parecido a Migorena con las chicas? No, eso es... El escritor no tiene por qué tener vinculación ninguna con el personaje de su obra. No, cuando iba al colegio. No, Amanda, no. Después fue de una sola mujer, la vista puesta a una sola mujer. Y realmente cómo se va trabajando una obra, cómo se siembra la sospecha. Y Sandra, vos como coordinadora de medio ambiente y a cargo del Gen Nativo, es con el amor que yo veo que ustedes siembran una semillita y todos los días la van a mirar a ver si germina, si crece, si larga un brotecito, cómo ellos van trabajando y cómo van abultando, como esa plantita, van abultando el conocimiento. Imprudentemente yo me fui a la IA porque en mi CPU de la memoria había leído El Palacio Amigorena en Buenos Aires y digo, tendrá algo que ver, y es de los herederos de José Francisco Amigorena, el palacio que hoy es un museo. En mis viajes a Buenos Aires, en horas de la tarde, recorro el lugar de los palacios leyendo las historias y me había quedado eso. Pero más allá, volviendo a la obra literaria, qué orgullo tener un hijo de Moldes y qué orgullo, gente del taller literario, compartir con la talla de estos escritores. Que realmente venga a presentarse esta calidad de obras en nuestra Casa de la Historia y la Cultura, con la gente de su pueblo, esta talla de escritores realmente nos orgullece. Personalmente, como intendente, tener este honor es muy grande. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos que estamos viviendo son muy pocos los que se sientan a escribir cosas de los demás o recordar, conmemorar
sufrimientos de los demás o dedicación de la vida a una patria, en vez de hablar de su propia situación o de sus propios problemas. Y realmente no tengo ninguna duda que cuando te toque rendir al tribunal celestial no te van a dejar hablar, porque los versos que le llevas preparados son muy muchos. Un abrazo grande, y las puertas de Coronel Molde están siempre abiertas con tus libros y con tu visita. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? A mí me gustaría, bueno, primero felicitaciones, ya hemos hablado de este libro alguna vez, pero a mí me gustaría hacerle una pregunta bien específica de cuando usted vivía en Moldes. ¿Qué pasó en la escuela o en qué lugar se originó todo esto de la escritura y de la poesía? ¿Se dio en la escuela? ¿Se dio en soledad en el campo? ¿Se dio con alguna maestra? ¿Quién propició esto para que se diera la escritura y la lectura? ¿Y qué libros leía cuando era niño? Bueno, los libros que leía, yo tenía poco acceso a literatura porque vivíamos en el campo. Había algo que mi padre compraba siempre, que todavía ahora se publica, que se llamaba Selecciones de Rederdice, y eso era el material de todos los días. Además, los libros que podía alcanzar a conseguir de cualquier manera. Pero yo comencé el secundario aquí cuando recién se estaba creando el Colegio Nacional. En aquel tiempo le llamamos Instituto Secundario Che 59, no sé por qué Che 59, pero era así. Y las clases se daban en el edificio del Colegio Nacional, que está ahí en Avenida 9 de Julio. Allí comencé yo tenía profesores de mucho nivel, por más que fueran profesores de pueblo, eran brillantes, como el doctor José Carini, como, no quiero cometer el error de olvidar a alguno, así que no voy a nombrar a nadie. Pero entonces ahí empecé a entusiasmarme, y yo tenía una vida de campo, yo vivía en el campo, hacía todos los días, todas las tardes, 9 kilómetros para venir al colegio, y después a las 11 de la noche cuando salíamos, porque el colegio funcionaba después que terminaba el primario, o sea que empezábamos recién a las 6 de la tarde, 6:30. Entonces a las 11 de la noche volvía hacia los otros 9 kilómetros. Entonces en ese tiempo el campo es excelente para quien quiera pensar, ¿no es cierto? Es un lugar donde hay mucha fuente de inspiración y al mismo tiempo la tranquilidad necesaria. Entonces ahí yo hacía eso. Me acuerdo, por ejemplo, ahora ya que estamos en esto, un día vengo al pueblo y veo que se anuncia la presencia de una orquesta de Buenos Aires. Yo siempre fui fanático del tango. Y esta era la orquesta de Osmar Maderna. Pero Osmar Maderna ya había muerto y sus músicos la seguían a la orquesta. No sé por qué, yo me fui al campo y empecé a pensar. Yo escuchaba los programas de tango de Radio El Mundo, los Toda Tango Club y otros, y generalmente las orquestas típicas, cuando se presentaban, había un glosista que hacía un verso, una glosa para presentar el tango. No sé esas cosas. Yo en esa oportunidad empecé a pensar, mientras andaba a caballo revisando el campo, mientras hacía cosas que no exigieran concentración de la mente, pensaba. Así fue como hice una poesía. Y cuando el baile tenía que venir, yo no sé si tenía 16 años o algo así, todavía no sé si bailaba, pero al escuchar a la orquesta había que venir. Me acuerdo que la orquesta se presentó en lo que fue el Real Cine, después que la Sociedad Italiana ahora creo. Y
Llegué a esa noche, estaba el presidente del club, ese salón, no, ese baile lo había auspiciado, no sé por qué, Ricardo Tassioli era el presidente de no sé qué cosa, que había presentado traído la orquesta de Buenos Aires. Entonces le hablé a Ricardo y digo, che, mirá, yo tengo que preparar un versito para presentarlo. ¿No te animás vos a hablarlo al director? Qué cara dura, ¿no? Con 16 años. Bueno, Ricardo Varo habla, el director le dice, sí, cómo no, que venga. Charlamos un ratito, combinamos cómo iban a hacer las cosas, y entonces cuando se fue a presentar la orquesta, se cerró el telón del escenario, la orquesta quedó detrás del telón, delante había un micrófono, yo me acerqué a ese micrófono y recité esa poesía que yo había escrito, y que terminaba, no me acuerdo cómo terminaba, pero sí que decía, la orquesta de Osmar Maderna. Y cuando yo decía la orquesta de Osmar Maderna, se abría el escenario y entraba la orquesta tocando. Bueno, eso fue una de las caradureces que había hecho cuando era chico. Sí. Ustedes saben que Negro, o Eneldo Negro, como lo conocemos, fue el presentador de hoy, la Mona Jiménez. Fue el que lo hizo grande a la Mona Jiménez. Pero quiero que me saques de una duda. Cuando arrancó el secundario, ¿no era acá al lado de donde es hoy el Jardín María Frencia? Ese fue el primer año, pero yo entré en el tercer año, ya tenía 2 años. Había dado primero, habían dado segundo, y yo entré, cuando empezaron a dar el tercero, yo entré en primer año. Y entonces ya, acá estaba en los salones de lo que se llamaba una fábrica de zapatos, Stinkal, una fábrica de zapatos Stinkal. Y entonces, pero ahí eso después consiguieron el edificio de la Escuela Nacional y empezaron allá. Todo eso lo tenemos que escribir, profe. Todo eso lo tenemos que escribir. ¿Por qué? Porque los que nos gusta, los que somos medios nerd, y viste cuando escuchás esas cosas y te parece que en algún momento lo escuchás, te lo tenemos que escribir para los que nos gustan. También. No, sí. El profesor está autorizado a hacerlo, está capacitado. El amigo tiene un programa de tango muy lindo en la radio, en una de las radios de Coronel Molde. Y yo le quiero contar una anécdota. Por ejemplo, el tango Quiero verte una vez más. Yo, en una oportunidad vino una embajada de Buenos Aires que tenía cantor, un cómico que no sé si era Adolfo Estray o alguno de esos viejos de aquella época, y una orquesta de tango, un conjunto de tango con 2 bandoneones, una guitarra muy elemental. Entonces, cuando llegaron a Córdoba necesitaban a alguien un presentador, y me buscaron a mí, es decir, fueron a un bar donde generalmente se reúne toda la gente de la música, preguntaron qué podía hacer, como a mí me conocían, me recomendaron y salí con ellos. Y entre los músicos tocaba el contrabajo un señor que era Canaro, Mario Canaro. Entonces una noche charlando con él me dice, mirá, dice, ¿vos conocés el tango Quiero verte una vez más? Sí, por supuesto, me encanta. Ese tango es mío, dice. Dice, es de Canaro, pero no es de Mario, es ¿cómo se llamaba el otro Mario Canaro? Francisco, no es de Francisco, es de Mario, que soy yo. Ah, sí, dice, yo estaba en Francia, había ido con una embajada, con unos muchachos, estábamos tocando allá, y cuando termina el trabajo me voy a unas termas que había cerca de París.
Y me quedé ahí un fin de semana, y en ese fin de semana compuse la música de Quiero verte una vez más. Como yo era muy amigo de Contursi, de Pascual Contursi, dice, le mandé a Contursi la música con el pedido de que él le pusiera la letra. Dice, cuando después de un tiempo, cuando yo volví a Buenos Aires, me junté con Contursi, le pregunto, ¿cómo andaste? No, ya está listo, vení. Y me mostró esa letra que tiene el tango. Y dice, y Contursi fue parecía que hubiera una premonición, porque dice, el tango dice, ¿cómo era? A ver, ¿cómo es la letra del tango? No, pero antes de eso, antes de Quiero verte una vez más, la cuestión que la cuestión que dice, yo estaba encerrado allí componiendo, y él en la letra puso algo de este encierro. Dice, interpretó mi pensamiento exactamente. Eso te puede servir para tu programa, Víctor. Pena de esperar y de llorar en este encuentro. ¿Está bien? No, porque era tarde que me invita a conversar con los recuerdos. Pena de esperarte y de llorar en este infierno. Ahí está, bueno. Era una anécdota, nomás ya que vos me diste pie. Gracias. Bueno. Bueno, por supuesto, nosotros desde la Coordinación de Cultura agradecemos y celebramos porque elegís Coronel Moldes para la presentación de sus libros. Así que bueno, por supuesto que estamos muy agradecidos y por supuesto les agradecemos a cada uno de ustedes por haber compartido esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Volver siempre. Muchísimas gracias.